Bueno, un cordial saludo a todos, especialmente pues a los suscriptores de mi canal de YouTube. En esta ocasión quiero utilizar este video para dar a conocer un artículo que eventualmente se publicará en una obra del profesor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que se denominará Debates Fundamentales sobre Derecho Disciplinario, tomo 2. En este orden de ideas, pues agradezco la invitación del profesor Gómez Pavalló e igualmente hago un saludo extensivo a un gran amigo a quien respeto mucho y se interesó pues porque pudiera participar en la publicación, y es John Harvin Pinzón Navarrete, un académico, un estudioso, un doctrinante en el tema, a quien, insisto, agradezco el espacio que se me brinda para el presente artículo. Cuando John me dice que pues le haga llegar un artículo que sea de interés actual o que esté generando cierto debate, pues no pude dejar de aprovechar la oportunidad para hacer un planteamiento bien interesante con lo que normalmente ha venido sucediendo y ha hecho una mala praxis, a mi juicio, dentro del derecho disciplinario, y es que se ha utilizado el recurso o la herramienta de la nulidad procesal para vulnerar el principio de igualdad de armas. Entonces, los más puristas dirán que el principio de igualdad de armas es estrictamente, pues, está estrictamente vinculado al proceso penal, y eso es cierto, es verdad. Sin embargo, con apoyo en varias sentencias de la Corte Constitucional, se permite una aplicación con un matiz distinto a un proceso pues eminentemente sancionatorio como es el disciplinario, y quise utilizar el artículo para decir cómo en algunas ocasiones excepcionales, afortunadamente, echar mano de la nulidad procesal evidentemente implica vulnerar el principio de igualdad de armas. Entonces, la estructura del artículo sencillamente tiene un aspecto inicial que es definir la igualdad de armas, entendida aquella como la obligatoriedad del director del proceso por evitar una desventaja o un desequilibrio que no está en la obligación de soportar uno de los extremos procesales. Insisto, es un principio pues eminentemente vinculado a un proceso de naturaleza acusatoria y pues donde hay unos adversarios que se encuentran y que pues cada uno pues propende por hacer valer sus derechos. Claro, el derecho disciplinario es eminentemente inquisitivo y aquí tenemos solamente un sujeto procesal que es una parte o varias partes que igual asumen la calidad de investigados. Entonces pues hace parte de lo importante o lo interesante ver cómo este principio de igualdad de armas efectivamente puede aplicarse al proceso disciplinario. ¿Cuál es el aspecto desde el cual nace normativamente el mismo? El artículo 13 de la Constitución Nacional, que nos habla de la igualdad, y asimismo el artículo 29 cuando nos desarrolla el concepto del debido proceso. Entonces, desde ahí, digamos que hay una intención de que se salvaguarden derechos de las partes e incluso de aquellas desventajas que son necesariamente generadas por el director del proceso, ya hablando de un proceso disciplinario. Entonces, la base, digamos, del artículo es como a través de la praxis o de lo que ha venido sucediendo y sustentado pues también desde el punto de vista académico, vemos cómo el despacho o los despachos se valen de la nulidad para corregir errores. Y bueno, pues uno diría, hey, pero es que el artículo 143 de la ley 734 está justamente destinado a eso, a corregir errores o vicios en los numerales 2 y 3. Pues bien, hay que ir un poco más allá y la intención pues es más osada, si se quiere, en el artículo, porque con total sorpresa he visto y hago el planteamiento en el artículo en que en algunas de las ocasiones pensemos, estamos en la etapa de juzgamiento, tenemos un auto de cargos y digamos que hay un error en la modalidad de la culpabilidad atribuida porque se confunden las subespecies de culpa gravísima. Entonces uno diría, bueno, pues puede variarlo, ¿sí? Y puede sencillamente proferir un nuevo auto de cargos variado
modificado en este ítem solamente, es decir, culpabilidad, uno de los requisitos que tiene el pliego de cargos, obviamente, y de los elementos de la responsabilidad disciplinaria. Pero pensemos que el auto o que la actuación tiene un error también en la práctica de una prueba. Digamos que un apoyo técnico al cual se obvió un término de un traslado que debe necesariamente otorgarse a las partes para que amplíen, modifiquen, soliciten ampliaciones, modificaciones o complementaciones. Listo, se obvió. Pues uno pudiera pensar que el despacho puede variar. Si yo le advierto que hay un error en la culpabilidad, puede variar el cargo y sacar un cargo idéntico con una modificación en este elemento de la responsabilidad disciplinaria. Con sorpresa, se ve que se declara la nulidad. Obviamente es un auto que generalmente se denomina nulidad parcial de la actuación y que cobija obviamente todo el auto de cargos, pero incluso he visto por experiencia que se ha decretado la nulidad del cierre. Digamos, uno pensaría que el interesado nunca advirtió eso, porque a veces es estrategia, digamos, de la defensa callar ciertos errores o ciertos vicios del proceso para eventualmente más adelante advertirlos. Pues el director del proceso se vale de la nulidad procesal, perdón la redundancia, y decreta la nulidad parcial de la actuación, e incluso sin que se le advierta va más allá y decreta la nulidad del auto de cierre. ¿Y esto qué implica? Que yo quedo con una actuación abierta en etapa de investigación disciplinaria y que el director o el funcionario o el operador disciplinario pues puede volver a practicar pruebas o corregir las que fueron mal recaudadas y darle la posibilidad de cumplir con los artículos, con el artículo 162, que es, recordemos que para que exista, uno de los requisitos que tiene el auto de cargos es que se cuente con una prueba que permita avanzar en esa etapa. Entonces quise hacer el planteamiento de cómo a veces se utiliza la medida no como última ratio, que debería ser el último recurso, dice la Corte y el Consejo de Estado, es el último recurso con el que cuenta el director del proceso para corregir y para enmendar esos vicios. A veces es como una práctica deportiva que se usa para valerse del argumento de la defensa y hacer un nuevo planteamiento totalmente diferente. Es decir, después de que te decretan la nulidad del pliego de cargos, no hay ninguna posibilidad o no hay ningún lineamiento legal que impida que se profiera un auto de cargos nuevo y totalmente diverso y diferente, que generalmente tiene en cuenta las advertencias de la defensa. Es allí cuando estimo que sí hay una vulneración al principio de igualdad de armas, es decir, desequilibrio de cargas o cargas que no está en la obligación de soportar el extremo, si se quiere llamar, el investigado dentro de un proceso disciplinario. Entonces es básicamente la intención del artículo. Y nuevamente reitero el agradecimiento a John Harvey y al profesor Carlos Arturo Gómez Pavalló. Y es una invitación a todos, obviamente, a que cuando esté publicado, pues lo adquieran, el libro Debates Fundamentales sobre Derecho Disciplinario, tomo 2. Un abrazo a todos y hasta luego.